El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo. Llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Perfecta conformidad a la voluntad de Dios. Y continuó diciéndome: quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía, desapego absoluto de todas las cosas, tanto que todo lo que es tierra, quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre, que da horror al solo mirarlo. Y esto porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas, ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. Además, quiero que así como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Debes considerarte en esta cama como una pobrecita. Los pobres se contentan con lo que tienen y me agradecen primero a mí y luego a sus benefactores. Así tú, conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podrías ser un estorbo en tu mente y con santa indiferencia, sin pensar si esto te haría bien o mal, sométete a la voluntad de los demás. Esto me costó mucho al principio, especialmente por las obediencias que me daba el confesor. No sé por qué, pero quería que tomara quinina y tenía impuesta la obediencia de que cada vez que volviera al estómago, otras tantas debía volver a tomar alimento. Ahora, la quinina me estimulaba el apetito y a veces sentía mucha hambre. Tomaba el alimento y en cuanto lo tomaba, y a veces en el momento mismo de tomarlo, por los continuos conatos de vómito, estaba obligada a devolverlo y permanecía con la misma hambre de antes. La palabra pobre que Jesús me había dicho no me dejaba atreverme a pedir nada y yo misma tenía vergüenza de pedir. Pensaba entre mí: ¿qué dirá la familia? ¿Ha vuelto el estómago y quiere comer? Si me dan alguna cosa la tomo, si no, el Señor se ocupará. Así me la pasaba contenta de poder ofrecer alguna cosa a mi amado Jesús. Esto no duró mucho tiempo, sino aproximadamente 4 meses. Un día el Señor me dijo: pide al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina y de no hacerte tomar el alimento tantas veces, que yo le daré luz. Después vino el confesor y se lo dije, y él me dijo: para no mostrar singularidades, de ahora en adelante quiero que tomes el alimento una sola vez al día. Y suspendió también la quinina. Así quedé más tranquila y se me pasó el hambre, pero el vómito no cesó. Esa única vez que tomaba el alimento era obligada a devolverlo. El Señor a veces me decía que pidiera la obediencia de no comer, pero el confesor no me ha dado jamás esta obediencia. Me decía: no importa que vomites, es otra mortificación. Yo entonces se lo decía al Señor, y Él me decía: quiero que hagas la petición, pero con santa indiferencia. Quiero que estés a lo que te dice la obediencia. Y así continué haciéndolo. Cuando hubieron pasado cerca de 40 días, que yo consideraba por las palabras que me había dicho el Señor por un cierto tiempo, y que yo así había dicho al confesor, los sufrimientos continuaban sorprendiéndome diariamente, y él se veía obligado a venir todos los días. Entonces el confesor empezó a darme la obediencia de no deber estar más en aquel estado, y agregaba que si caían los sufrimientos, él no vendría. Por mi parte me sentía dispuesta a obedecer, especialmente mi naturaleza quería librarse de aquel estar continuamente en la cama, que por cuán bello fuera, era siempre cama.
aquel tener que sujetarse a todos, aun en las cosas más repugnantes y necesarias a la naturaleza, y estar obligada a decirlas a los demás, es un verdadero sacrificio. Por eso, la naturaleza hizo su oficio. Toda se consoló al sentirse dar esta obediencia. Mi alma estaba dispuesta a obedecer o a permanecer en cama si el Señor así lo quería, porque había empezado a experimentar cuán bueno había sido el Señor conmigo y que la verdadera resignación sabe cambiar la naturaleza a las cosas, y lo amargo lo convierte en dulce. Cuando me dio la obediencia de no tener que estar más en la cama, yo comencé a resistir y decía al Señor, ¿qué quieres de mí? No puedo más, porque la obediencia no quiere, pero si tú quieres darle luz al confesor, entonces yo estoy dispuesta a hacer lo que quieras. Y pasé toda una noche discutiendo con el Señor. Cuando venía le decía, mi amado Jesús, ten paciencia, no vengas, porque la obediencia no permite que me hagas participar en tus sufrimientos. Hasta en la mañana yo vencí, me sentía en mí misma y libre de sufrimientos, cuando en un instante vino el Señor y me atrajo de tal manera a Él que no pude resistirle. Perdí los sentidos y me encontré junto con Él, pero tan estrecha que por cuanta oposición hacía, no pude separarme de Jesús. Estando con Jesús yo me sentía toda aniquilada y tenía una cierta vergüenza por las tantas oposiciones que le había hecho durante la noche, y le dije, Esposo Santo, perdóname, es el confesor que así lo quiere. Y él me dijo, no temas, cuando es la obediencia yo no me ofendo. Y continuó, ven a mí, hoy es año nuevo, quiero darte un regalo. Justo aquella mañana era el primer día del año. Entonces acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima. Me besó y tomó un anillo de dentro de su costado y me dijo, hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Después me dijo, dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama, y como señal de que soy yo, dile que hay guerra entre Italia y África, y que si él te da la obediencia de hacerte continuar sufriendo, no dejaré hacer nada a ambas partes, se pondrán en paz. En el mismo instante de decir estas palabras, me sentí circundada por sufrimientos como por un vestido, y por mí misma no pude liberarme. Pensaba entre mí, ¿qué dirá el confesor? Pero no estaba más en mi poder. Aquella leche que Jesús vertió en mí me producía tal amor hacia Él que me sentía languidecer y sentía tanta saciedad y dulzura que después de que vino el confesor y me hizo volver de aquel estado y la familia me llevó alimento, me sentía tan satisfecha que el alimento no bajaba, pero para cumplir la obediencia que así quería, tomé un poco, pero pronto fui obligada a devolverlo, mezclado con aquella leche dulce que me había dado Jesús, y él como bromeando me dijo, ¿no te bastó lo que te he dado? ¿No estás contenta aún? Yo me ruboricé toda, pero rápido le dije, ¿qué quieres de mí? Es la obediencia. Cuando vino el confesor se empezó a intranquilizar y a decirme que era desobediente, o bien me decía, es una enfermedad, si fuera cosa de Dios te habría hecho obedecer, por eso en vez de llamar al confesor debes llamar a los médicos. Cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que me había dicho el Señor, como he dicho arriba, y él me dijo, que era verdad que había guerra entre África e Italia, y dijo, veremos si no pasa nada. Y así quedó persuadido de hacerme continuar sufriendo. Después de cerca de 4 meses, un día vino el confesor y me dijo que habían llegado noticias de que la guerra que había entre África e Italia, sin hacerse ningún daño entre ellas, había terminado, firmando la paz. Así el confesor quedó más persuadido y me dejó quedar en paz.